Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar la clase de hoy. De acuerdo al programa, hoy vamos a completar la parte de curvas horizontales para que ya habilitemos la preparación del plano de emplazamiento de curvas. La siguiente semana vamos a hacer la parte de sección transversal. Vamos a ir completando la teoría pendiente. Por lo tanto, ya podemos fijar la fecha de nuestro primer examen parcial. Vemos el calendario cómo está. Muy bien, hoy día es jueves 8 de abril. El día lunes 12 de abril vamos a tener nuestra clase teórica normal. El día jueves 15 estaríamos haciendo la parte práctica de la materia, la parte de sección transversal. Y ahí se acabaría. Tendríamos que dar un tiempo razonable para que puedan presentar su proyecto. Entonces el proyecto lo van a elaborar, bueno, lo están elaborando, pero faltaría el plano final, que para eso vamos a dar prácticamente 10 días, desde el viernes 16 vamos a dar hasta el domingo 25. Son 10 días exactamente. De tal manera que la entrega de proyectos va a ser el lunes 26. Lunes 26 de abril. Entrega de trabajos, entrega de proyectos. Entrega de la primera parte del proyecto, planimetría. Muy bien. Y el examen lo estaríamos tomando para darles tiempo de estudio, ¿verdad? Entregan el lunes 26 su trabajo y tendrían que estudiar el resto de la semana y el examen daríamos el jueves 29 en hora de clases. A horas 9:45. Aunque no, mejor en la tarde tomaremos el examen. Jueves 29 de abril. Sí, en la tarde, porque tengo clases de topografía a las 11:15, entonces para no estar escapando, yéndome rápido, me puedo quedar un poco más de tiempo, nos podemos quedar un poco más de tiempo a las 15:45. A las 15:45 tomamos el examen, no tengo ninguna otra clase después, o sea, puedo quedarme un poquito más, como que siempre ocurre, ¿no? Están subiendo sus exámenes, tienen a veces problemas y bueno. Esa sería, jóvenes, entonces, lunes 26 de abril, entrega de primera parte del proyecto de carreteras y el día jueves 29 nuestro primer examen parcial a horas 15:45. ¿Alguna pregunta, alguna duda de esto? No, ya está todo claro. Listo, muchas gracias. Vamos a continuar el avance, pero de todas maneras, cualquier cosa, cualquier duda, eh, me preguntan nomás, por favor.
Muy bien, vamos a completar los otros tipos de curva que quedaba pendiente. No son muy complicadas, por eso tenemos una pregunta. A ver, veremos la pregunta. ¿La entrega de proyectos será virtual? Sí, todo, todo trabajo estamos haciendo ahora de manera virtual. Ya han ido presentando a sus auxiliares todos sus avances, ¿verdad? Entonces yo voy a ver con los auxiliares cómo va ese avance. Me voy a reunir con ellos de manera oportuna para hacer también una evaluación interna de cómo está yendo esta revisión. Vamos a actualizar las listas también. Hay gente que se ha borrado, hay gente que se ha incorporado. Entonces, vamos a hacer todo eso. Sí, virtual, totalmente virtual. Muy bien. Esta diapositiva ya la habíamos visto, entonces vamos a ir a la siguiente, que son las curvas compuestas. No se recomienda construir curvas compuestas. Esa es la realidad. Las curvas compuestas generan inseguridad en la conducción. Tenemos gente que todavía sigue entrando. Vamos a cerrar la sesión. Creo que ya ha pasado tiempo prudente. Bastante prudente. Ya han pasado 10 minutos de nuestra hora de inicio. Vamos a cerrar la sesión. ¿Ok? Muy bien. Decíamos que no se recomienda el uso de curvas compuestas, debido a que, como ustedes se darán cuenta, la seguridad disminuye. Eh, ¿Por qué utilizamos curvas compuestas? Porque hay alguna obligatoriedad de mover algún punto específico de la curva circular. O sea, si no hubiera esa obligatoriedad, nosotros utilizaríamos una curva circular normal sin mayor inconveniente. Pero en este caso nosotros tenemos el conflicto de tener que mover un punto obligado. O sea, tenemos que desplazar un punto. ¿Cuándo ocurre esto? Normalmente, cuando tenemos algún tipo de obstáculo imposible de salvar, por ejemplo, no es muy utilizada esta curva, como les decía, no se recomienda utilizarla. Las curvas circulares ya las hemos llevado a las más importantes, que son la circular simple y la espiral de transición. Pero esta de acá, hemos utilizado nosotros una sola vez, hemos tenido que forzar la curvita, no hay otra respuesta, forzamos la curva. Es decir, acá vamos a ir viendo. Yo tengo dos radios. Acá tenemos un radio 1, ¿verdad? Y aquí tenemos un radio 2. Acá tenemos un punto común de curvas. Pero fíjense ustedes que para la curva 1 se produce acá un delta 1. Para la curva 2 se produce acá un delta 2. Delta 1 más delta 2 es igual a este delta mayor. Es decir, si yo tuviera el espacio suficiente y no tuviera ningún tipo de restricción, yo podría diseñar directamente una curva con un delta, que es igual a delta 1 más delta 2, y directamente PC y PT, ¿verdad? Bueno, pero como les decía, se puede presentar algún tipo de restricción. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Este tipo de curvas usualmente se las diseña en función al espacio que tenemos, ¿no? Tal vez puede ser de dato original que nos presente y nos digan, tenemos este espacio para tangente larga, tenemos este espacio para tangente corta. Fíjense, hay dos tangentes y acá. No es como la curva circular simple que teníamos solamente la tangente, ¿no? Que era igual a ambos lados. Aquí tengo una tangente larga y aquí tengo una tangente corta, ¿verdad? Entonces puede ser que nos digan, tenemos solamente este espacio para la tangente corta, a partir de ahí diseñar las dos curvas, por ejemplo. Para diseñar estas curvitas, son dos curvas simples que están unidas. No hay gran ciencia acá. Entonces, en la curva 1,
¿verdad? Tiene su tangente 1, tiene su delta 1 y tiene su radio 1. ¿Mm? Entonces cumple con todos los elementos. La curva 2, de igual manera, tiene su tangente 2, tiene su delta 2 y tiene su radio 2. Entonces, lo que se hace es ir jugando un poquito con estos valores para acomodar la curva de la mejor manera posible. ¿Ok? Bueno, ustedes en su proyecto tal vez no tengan dónde acomodar esta curva, no tienen por qué forzar. ¿Ok? Si es que no hay el lugar para poder emplazar esta curvita, de manera muy sencilla, lo que vamos a hacer es inventarnos datos y poner en nuestro proyecto, porque en su proyecto tienen que tener ustedes todos los tipos de curvas que estamos enseñando, absolutamente todos, ¿verdad? Entonces se inventan los datos, dibujan la curvita, tiene que estar muy bien dibujada, como ya saben, y directamente presentan eso. No hay ningún problema. O sea, no hay por qué forzar en el proyecto, ¿no? Bueno, ¿qué otro concepto tenemos acá? El concepto de la inseguridad. ¿Cuál es la inseguridad en esta curva? La inseguridad se presenta muy notoriamente para los motociclistas, básicamente. Vamos a ver un video que lo tengo en algún lado. Me va a hacer recuerdo nuestro coordinador de curso antes de que acabe la clase, ¿verdad? Para que cuando estemos acabando ya pongamos ese video. O lo ponemos ahorita voy a buscarlo. Tengo por ahí, ya mostré el semestre pasado. ¿Qué es lo que ocurre acá? Yo tengo acá en esta curvita, si estoy entrando de izquierda a derecha, ¿verdad? Cuando entro al PC, tengo automáticamente una fuerza centrífuga que va a querer sacar al vehículo, ¿verdad? Fuera de la curva. ¿Sí? Estoy yendo de izquierda a derecha. ¿Ok? Entonces, tengo la fuerza centrífuga. ¿Cuánto vale la fuerza centrífuga? ¿Cuál es la aceleración radial? La aceleración radial es inversamente proporcional al radio. ¿Se acuerdan? La fórmula de aceleración radial es igual a la velocidad al cuadrado dividido sobre el radio. Entonces, esta aceleración radial es inversamente proporcional al radio. Es decir, a mayor radio, menor aceleración radial. ¿Sí? A mayor radio, menor aceleración radial. Por tanto, yo tengo acá una aceleración radial 1. Pero cuando el conductor entre a la curva 2, en este punto PCC, automáticamente va a comenzar una aceleración radial 2, que va a ser mayor en este caso que la aceleración radial 1, ¿verdad? Entonces, cuando entre el conductor y esté cambiando de una curva a la siguiente, ¿verdad? Va a cambiar su fuerza centrífuga. En los automóviles no hay mayor inconveniente, porque el chasis es grande, el automóvil es pesado. Lamentablemente, esto afecta demasiado a los motociclistas. El motociclista, el cuerpo del motociclista junto con la moto forman toda la estructura, toda la masa, ¿no? Fuerza es masa por aceleración, ¿sí? La fuerza centrífuga es igual a la masa del auto por la aceleración radial. Entonces, la masa es del todo el conductor más la motocicleta, la masa de la motocicleta. La figura es que no hay un estudio matemático que nos avise en qué parte recibe ese golpecito, ¿no? Aparentemente, los videos que vamos a ver, el motociclista recibe en la llanta trasera, ¿no? En la parte donde está el centro de gravedad, un poquitito más atrás, recibe el golpecito. Es como si alguien le tocara con un dedito, si fuera una motito pequeñita, con un dedito le tocan la llanta trasera, que se comienza a desplazar lateralmente y el motociclista se cae, ¿verdad? Y no sabe por qué se ha caído, ¿sí? No ha entendido qué es lo que pasa. Y yo tuve solamente una experiencia de estas curvitas y realmente no sabes qué pasa. Lo primero que uno piensa es que has pisado aceite, ¿no? A veces cuando uno va en la motocicleta y pisa aceite, la llanta trasera un poquito que se mueve, ¿no?
Entonces yo sentí este golpecito, me paré, porque casi me caí. Me paré, fui a ver atrás, dije, debe ser una mancha de aceite, debe ser algo. Entonces me acordé, en realidad debe ser una curva compuesta, ¿no? Ese es el problema de las curvitas compuestas, ¿ya? Aquí vemos un pequeño ejercicio, ¿verdad? Lo van a tener en el PDF, por si quieren practicar un poquito. Tenemos tres alineamientos con el azimut del primer alineamiento, tenemos el azimut del segundo alineamiento, el azimut del tercer alineamiento, tenemos el radio 1 y se nos presenta una distancia de B a C de 60 metros. ¿Cuál es esta distancia de B a C? ¿Verdad? Esta distancia de B a C no está dibujada acá, por eso les estoy aclarando, ¿sí? Es la distancia de PI1 hasta PI2. Esa es la distancia. Este es el punto A, el segundo es el punto B, el tercero es el punto C, ¿no ve? Y el cuarto es el punto D. Por eso tenemos un alineamiento, dice, de A a B, de B a C y de C a B. ¿Sí? Los tres alineamientos. Entonces, con una distancia BC de 60 metros, tenemos que encontrar nosotros el radio 2. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la figura? Que la relación de radio 1 a radio 2 no puede ser mayor al 50%. ¿Está bien? O sea, el radio 1 en este caso no puede ser mayor al 50%, ¿sí? O sea, no puede pasar del 50% del radio 2. ¿Está claro? Lo máximo que podemos aumentar va a ser 50%. ¿Ok? O sea, esa es la idea, para que no tengamos muy fuerte el cambio de la aceleración radial. Se restringe, que no pueda ser mayor al 50%. Bueno, aquí tenemos las curvas circulares de 3 radios, ya mucho más complicadas, ¿verdad? Si me preguntan si he usado alguna vez estas curvas, la respuesta es no. De esto no les contaba, solo hemos usado esto una vez en el proyecto Toco Ansaldo Sacabamba. En el tramo Toco Alzando Sacabamba, en el tramo Flor de Pucara, no, sí, Flor de Pucara, Sacabamba, sí, Flor de Pucara, Sacabamba, va todita la línea de gas, gasoducto. Entonces, cuando teníamos el sector de gas, nos asignaron un especialista de yacimientos, ¿verdad? Un ingeniero de yacimientos que me alegró demasiado ver a un exalumno, fue un exalumno mío, ¿verdad? De San Simón. Entonces el ingeniero estaba ahí presente y él me dijo claramente, o sea, tenemos que alejarnos a cierta distancia de la tubería expuesta. Cuando la tubería es subterránea no hay tanto problema, ¿verdad? Pero cuando la tubería es expuesta, ¿verdad? Y todavía en curva, hay riesgo de que un auto se salga de la curva y pueda irse directo a estrellar con la tubería, ¿verdad? Entonces me dice que mantener una distancia de seguridad de la tubería. Entonces, por eso tuvimos que forzar un poquito esa curva porque no había otra opción, ¿verdad? A menos que movamos el alineamiento, pero en este caso no nos permitieron mover el alineamiento, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer en estos casos es señalizar que es una curva peligrosa, ¿verdad? Hay que avisar al conductor. Entonces, si los radios no son muy diferentes, no va a haber tanto este efecto de cambio de aceleración radial, ¿ya? Bueno, estas curvitas son más complicadas, ¿verdad? Ya de 3 radios. Las de 3 radios ya me generan mucho mayor problema en el tema de aceleración radial, ¿verdad? Es una curva que se va cerrando, va perdiendo radios, ¿no? Nunca he utilizado, ni en zona urbana ni en zona rural. No se ha presentado nunca la necesidad de hacer una de estas curvas, ¿verdad? Entonces, si las aprendemos, ustedes van a hacer un ejercicio de esto. Este es el ejercicio si quieren plantearlo, o buscar alguno de un libro para poner en su proyecto, ¿no? Este tipo de curvas son bastante complicadas, o sea, porque hay variedad. O sea, se pueden mover los puntos de origen de los radios. Fíjense acá, esta de acá es muy complicada. Tenemos un radio 1 acá,
¿verdad? Para la curva 1 que tiene un origen acá. Tenemos un radio 2 para la curva central que tiene el origen en este sector. Un radio bastante pequeñito, ¿no? Y luego tenemos un radio 3, un origen en otro sector. Entonces, estas curvas prácticamente no se diseñan, no hay, digamos, un concepto de diseño. Estas curvas se van dibujando, ¿verdad? O sea, cuando tenemos más que todo, estas se han utilizado en zonas urbanas, donde ya hay muchas casas, ¿verdad? En algunas avenidas, en algunos pasos a desnivel, ¿verdad? Se utilizan mucho estas curvitas, porque el topógrafo, lamentablemente, ¿verdad? El topógrafo se encarga de armar. Aquí en la ciudad, los topógrafos se han encargado un poco de armar la parte de la geometría de los pasos a desnivel. Eh, bueno, don Néstor estaba haciendo mi topógrafo y el semestre pasado estaba, creo que el hijo de don Néstor, alumno nuestro, compañero nuestro acá en la carrera, ¿no? Entonces, don Néstor es un capo, ¿verdad? Aquí me ha alegrado ver a su hijo que sea nuestro alumno, ¿verdad? Pero don Néstor era el que armaba la topografía, o sea, él armaba la geometría más bien de los pasos a desnivel, ¿no? En realidad tenemos que hacer los ingenieros, porque tenemos especialistas en geometría, ¿verdad? Entonces, ustedes me dirán, ¿qué problema hay aquí con los radios? ¿Qué problema hay con la velocidad? En zona urbana, en pasos a desnivel, como les decía, vamos a ver más adelante, les voy a enseñar a hacer curvas verticales de pasos a desnivel. La velocidad no es un problema, porque se asume que estamos en zona urbana, ¿verdad? Y las velocidades no deberían pasar de 60 kilómetros por hora. Entonces, en zona urbana, con una velocidad de 60, no hay mayor inconveniente. O sea, se puede controlar cualquier tipo de vehículo. Inclusive, los pasos a desnivel acá en Cochabamba originalmente venían con velocidad inicial cero. Había rompemuelles, ¿verdad? Cuando se han construido los pasos a desnivel, para entrar a los pasos inferiores se ponían rompemuelles, ¿verdad? Entonces se han diseñado los pasos con velocidad inicial cero. Es por eso que cuando a veces un vehículo entra a mucha velocidad, los conductores sienten incomodidad física, ¿verdad? Tenemos en el estómago, sentimos el vacío cuando entramos muy rápido por la caída, por la aceleración de la gravedad, ¿no? Eso es porque está entrando muy rápido el vehículo, ¿verdad? La gente ya conoce los pasos a desnivel y ya uno va regulando su velocidad. Ya se ha vuelto conducción, tiene un nombrecito, no me acuerdo ahorita, pues es conducción cuando lo hacemos diariamente, ¿verdad? Ya somos habitual, conducción de hábito, se vuelve, ese es el término. Es conducción de hábito, ya sales todos los días, ya sabes tu paso a desnivel, sabes a qué velocidad entras, a qué velocidad sales, etcétera. Entonces se vuelve conducción de hábito. Mientras no haya la conducción de hábito, ¿verdad? Para educar a la gente, ya tenía de ingreso y salida rompemuelles, ¿no? Pero bueno, esa es la figura. Estas curvitas son bastante interesantes, ¿verdad? No las hemos utilizado. Fíjense acá, la primera, vamos a ver todas las opciones, tienen en su texto ustedes, ¿verdad? Ah, va reduciendo el radio, de radio 1, va reduciendo a radio 2, va reduciendo a radio 3, ¿sí? Entonces, lo veo bastante complicadito. Veo bastante complicadito. ¿Sí? En el tema de esfuerzos, en el tema de fuerzas centrífugas y todo eso. Entonces, invito siempre a mis estudiantes a, para poder hacer su proyecto de grado estudiando un poquito estas cosas, ¿verdad? Si alguien quisiera hacer un estudio físico, matemático de curvas horizontales, por ejemplo, sería un tema de tesis muy bonito, muy fácil de hacer, o sea, yo acepto ser tutor siempre de tesis de investigación de carreteras. Entonces, sería muy interesante que alguien nos presente una investigación de fuerzas, ¿sí? En curvas. Toda tesis de investigación es bienvenida. Bueno, aquí tenemos el caso 2, radio 1 mayor a radio 3, mayor a radio 2. El caso 3, radio 2 mayor a radio 1, mayor a radio 3. El caso 4, radio 3 mayor a radio 1, mayor a radio 2.
El caso 5, radio 2 mayor a radio 3 mayor a radio 1. Acá, el caso inverso del caso 1, ¿verdad? Radio 3 mayor a radio 2 mayor a radio 1. Y bueno, esas son las 6 características, los 6 tipos de curvas de 3 radios. ¿Alguna pregunta tal vez de las curvas compuestas? Hay una pregunta importantísima que tienen que hacerme ustedes acá. Una pregunta súper importante. ¿Qué decía en la película Soy Leyenda? Hay alguien ahí, decía, ¿no? Hay alguien ahí. Ingeniero, Adelante. quizás si se puede implementar ahí la espiral de transición. Eh, en realidad no mucho, no. Podrías poner tal vez espiral de transición, pero no. Estas curvitas compuestas usualmente se las utiliza cuando no tienes espacio. Y cuando usamos espiral de transición, estás consumiendo mucho más espacio, ¿verdad? Esta solución se la plantea cuando no tienes espacio, tienes restricción topográfica o restricción urbana o restricción de seguridad, como el caso de la tubería de gas, por ejemplo, ¿no? Entonces, medio que no va a dar aumentarle más curva a una curva que viene restringida, ¿no? ¿Alguien? La pregunta tal vez, ¿alguien ha pensado en lo que les decía? Bueno, la pregunta que tendrían que hacerme ustedes acá, que es la más importante, es decir, bueno, el ingeniero ha dicho que acá, aquí tenemos una fuerza centrífuga 1 y aquí tengo una fuerza centrífuga 2, ¿no? Ha dicho también de que los automóviles no sufren mucho, pero los que sufren más son las motocicletas. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo puedo tratar de compensar estas dos fuerzas centrífugas de tal manera que el conductor no se vea tan afectado por este cambio en este punto común de curvas, ¿verdad? Entonces, la respuesta es que vamos a jugar acá un poquito con el peralte. Con el peralte, eso vamos a ver más adelante, se les va a enseñar. Es decir, acá voy a incrementar el peralte. Vamos a poner mayor peralte, ¿verdad? Vamos a aumentar un poquitito el peralte. Porque el que viene de este lado, el que viene de derecha a izquierda, el que está viniendo en este sentido, no va a tener mayor problema porque va a entrar en realidad al lugar primero de mayor fuerza centrífuga y luego sale a una curva que tiene menor. Entonces, no va a tener tampoco mayor inconveniente, pero sí el golpe se da cuando es de menor a mayor, ¿verdad? O sea, ese golpe es muy fuerte. Entonces lo vamos a tratar de compensar aumentando un poquitito el peralte en la curva con el menor radio, ¿sí? Y ese va a ser un juego que vamos a enseñar en peraltes. Vamos a sacar la velocidad específica para esta curva de acá, ¿verdad? Y la vamos a igualar a esta curva de acá, ¿verdad? Y para igualar estas velocidades específicas, tengo que aumentar en este caso el peralte. ¿Está bien? De esa manera estoy garantizando de que esta curva compuesta se la puede circular de izquierda a derecha o de derecha a izquierda con la misma velocidad sin necesidad de frenar. Claro, el conductor además no sabe dónde tiene que frenar, ¿verdad? El conductor tendría que frenar un poquitito antes de entrar a la curva más pequeña, pero el conductor no sabe dónde frenar. Él ve una curva nada más, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que tratar de brindar la seguridad y
tratar de garantizar de que se dé esa curva con una sola velocidad sin cambio alguno. A ver, buscaré un ratito el video. Buscaré un ratito el video que lo tenía por algún lado. No sé dónde está. Si no estuviera aquí, estamos fregados. Aquí está, ya lo pillé. Déjenme un cachito. Muy bien, les voy a compartir la curvita para que vean ustedes y analicen. Ese es un tarado, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la curva, ¿no? Creo que aquí se nota mejor que en los otros videos. Eso que les decía, ¿verdad? Ese toquecito en la llanta trasera. Creo que en esta se nota un poquito mejor. También se nota clarito. Esto es lo sorprendente. Miren, una moto chiquitita que no tiene gran masa. Bueno, dos mensajes decían que estaba un poquito lento, tal vez es mi internet también. Mi internet no está bueno, creo, en muchos lugares, pero sí han logrado ver un poquitito de los videos, eran varias motitos, y se podía apreciar ese golpecito en la llanta, ese toquecito en la llanta trasera, ¿verdad? Bueno, sí, en realidad, Fernando, es cierto, caerse a nadie le gusta, ¿no? Pero en moto se corre ese riesgo, lamentablemente.
es la realidad. Entonces, ustedes acaban de ver cómo es ese pequeño toquecito. Nosotros vamos a enseñar a que cuando tengamos ese cambio de radios, vamos a tratar de compensar un poquitito con el peralte. El peralte va a subir un poquitito, ¿verdad? Que ese poquitito parece muy chiquitito, pero ayuda, ¿verdad? El peralte ayuda bastante, ¿ya? Bueno, vamos a compartir de nuevo nuestra presentación. No habíamos quedado. Bueno, eso en cuanto a las curvas compuestas, ¿no? El siguiente tipo de curva es la curva reversa. La curva reversa sí me genera mucho más inconveniente en el tema del peralte, porque aquí el peralte cambia totalmente. Aquí se puede apreciar al lado derecho en la gráfica, ¿verdad? En la foto, el peralte primero viene hacia la izquierda y luego va hacia la derecha. Entonces, la transición de peralte se complica en este tipo de curvitas. ¿Qué es lo que se recomienda acá? Lo ideal igual sería que los radios sean iguales, ¿verdad? Pero ¿cuál es el inconveniente también acá? Que los deltas, o sea, los deltas no son iguales, ¿verdad? ¿Cuáles son los deltas? Acá tenemos una línea, ¿verdad? Medio chuequita me ha salido, pero bueno, esa es la línea tangente, acá. Entonces acá tenemos un delta 1 y acá tenemos un delta 2. ¿Está bien? Entonces son dos curvas horizontales sencillas, ¿verdad? Que acá están unidas en un punto común, ¿verdad? Y lo que se pretende es que el conductor pueda circular por estas curvas con la mayor seguridad posible. Acá sí se puede poner espiral de transición, se puede poner espiral de entrada y se puede poner espiral de salida. O sea, acá no hay mayor problema, puedes tener espiral acá, que esto sea espiralizado, que esto también sea espiralizado, puede poner, no hay ningún inconveniente. O sea, si hubiera el espacio y el dinero, pues hacemos con espiral de transición, ¿verdad? De igual manera, la diferencia de radios no debería variar del 50%, y si es posible, en realidad se recomienda siempre que la velocidad específica de una curva sea igual a la velocidad específica de la otra curva. Ese es un requerimiento muy importante. No siempre se puede lograr, es cierto, pero se tiene que tender a que las velocidades sean exactamente iguales, que el conductor pueda dar esas curvas. ¿Va a tener que frenar? Sí. En estas curvas se tiene que frenar. Vamos a ver que se tiene que reducir un poco la velocidad porque los peraltes tampoco voy a poder hacerlos a una velocidad muy elevada. Tengo que hacer transición de peralte en recta, perdón, en curva. Lo que hacíamos antes en recta, tengo que hacer ahora dentro de la, ¿ya? Bueno, finalmente lo que tenemos que presentar nosotros es un plano de emplazamiento de curvas. Este plano de emplazamiento de curvas es sumamente importante porque me muestra cómo calza la curva a mi trazo. Y cómo calza la curva, pues es muy importante, ¿no? Porque hay curvas que no calzan a veces. El radio que elegimos no es el correcto, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, analizamos cuál es la distancia que hay entre las curvas al final, ¿no? Si conviene dejar tramos muy cortitos entre curvas o hacer una sola curva, ¿verdad? ¿Cuál es la seguridad de nuestras curvas? Entonces, el plano de emplazamiento de curvas ya lo pueden ir avanzando para presentar lo antes posible, ¿verdad? Como les decía, vamos a tratar de apurar nuestro proyecto. Tenemos 3 semanas hasta el examen. Entonces, bueno, esto es casi el final de nuestra parte planimétrica, ¿no? Terminando esto, solo nos resta poner el ancho de la carretera, aumentarle calzada, aumentarle bermas y estaría prácticamente terminado el diseño planimétrico.
Bueno, tenemos que hacer un reporte de todas las curvas que hemos diseñado. Este reporte puede estar al lado en el mismo plano, puede estar en hojas de cálculo. En estos reportes ponemos los radios utilizados, ponemos la longitud de las curvas, ponemos el ángulo delta y sobre todo la longitud entre curvas. ¿Qué distancia hay entre curva y curva? ¿Ya? Una vez que ya hemos diseñado todas las curvas, ya podemos colocar las distancias progresivas. Antes no podíamos porque teníamos pura tangentes, ¿verdad? Entonces, cuando ya tenemos todas las curvas, ya puedo poner mis distancias progresivas de kilometraje. Si alguien se ha olvidado de topografía, las distancias progresivas íbamos poniendo y decíamos 0 más 0, 0, ¿se acuerdan? Comenzábamos con estos valores. Y ya los han ido manejando, ¿verdad? Porque me han dictado las progresivas de la curva horizontal, de PC y de PT, etc. Entonces ahora sí puedo poner ya todo el progresivado de todito mi trazo. Que atrás no tenía todavía las progresivas, ¿verdad? Porque estábamos emplazando recién las curvas. Entonces ahora sí ya puedo poner todas las progresivas, ¿verdad? Y ver la longitud real de mi proyecto, ¿ya? Los que tienen ramales, el ramal comienza igual de cero. El ramal comienza de cero. Es un tramo independiente. Bueno, para completar y terminar el tema de las curvitas, hablamos del sobreancho. ¿Qué es el sobreancho? El sobreancho lo incorporamos en las curvas para que los camiones puedan dar mejor sus curvas, ¿sí? Tenemos nuestros vehículos de diseño, de acuerdo a la norma boliviana, son estos de acá. Me gusta mucho, se ha actualizado muy bonito. Me gustan los gráficos. Entonces, yo escojo con cuál voy a hacer mi proyecto, ¿verdad? Usualmente nuestras vías en desarrollo se las diseña con los camiones T8, el tipo de vehículo T8, camiones grandes de 2 ejes. Ese es el camión que ustedes utilizan para este proyecto, ¿no? Son los camiones que entran a recoger productos en zona urbana. Tal vez podríamos incrementar, si les parecería, el T9, podría ser un camión grande, pero ya de 3 ejes, ¿no? 2 ejes traseros. Estos ya son un poquito más grandes, ¿verdad? Pero usualmente estos no entran a sacar producción, o tal vez yo esté equivocado, ¿no? Los tiempos han ido cambiando, ¿no? Los camiones se hacen cada vez más potentes, más grandes, etc., ¿no? Pero nuestros caminos en desarrollo no están diseñados para camiones semirremolque o camiones remolque. No tenemos ese tipo de diseño, son mucho más grandes, son mucho más anchos, entonces son mucho más largos en todo caso, ¿verdad? Entonces para las curvas genera un cierto inconveniente. Otros vehículos, los T12, en este caso no nos afecta, pese a que en zonas agrícolas sí ocurre, por ejemplo en Santa Cruz, a las cosechadoras. Las cosechadoras en la parte de atrás, en el eje trasero, tienen 4 llantas, ¿verdad? Entonces ocupan un ancho mayor al de un camión, ¿sí? Entonces cuando viajen a Santa Cruz, algunos vayan a la zona cañera, a la zona soyera, por ejemplo, van a ver que hay tractorcitos ya de dos, en el eje trasero de 4 llantas, 2 a la izquierda y 2 a la derecha, pero son llantas de tractor, que son gigantes. Entonces ocupan más que el ancho del carril inclusive, ¿verdad? Y esos están circulando por nuestras vías. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero en este caso, nosotros para el tema de las curvas, lo que nos interesa sobre todo es el largo del vehículo. Ya habíamos visto este tipo de gráficas, ¿verdad? El día lunes, habíamos hablado un poquito de estos detalles de los radios, ¿sí? Y bueno, aquí vemos de la norma boliviana, esta es la automóvil, camión de 2 ejes, estamos hablando de una longitud total de 9.1 metros. Este es el camión de 2 ejes con el que nosotros vamos a diseñar, ¿verdad? Fíjense, el bus interurbano ya tiene 12 metros de longitud y el camión semirremolque ya tiene 16.8 metros de longitud. Permítame enchufar la compu, me olvidó.
Porque te avisa antes de apagarse. Bueno, aquí están los radios de giro, ¿verdad? Más o menos de algún tipo de vehículo. Y eso me va marcando, en función al radio de la curva, lógicamente, cuánto tendría que aumentar. Estas son las fórmulas de la norma boliviana antigua. Yo me he quedado con la norma boliviana antigua, porque la veo mucho más sencilla de manejar para el tema de sobreanchos, ¿verdad? Porque nosotros utilizamos estas formulitas, las tienen en su texto. Si alguien quisiera investigar la norma boliviana actualizada, cómo maneja el tema de los sobreanchos y hacer un análisis comparativo con las fórmulas que tenemos, pues sería un trabajo de investigación muy interesante. Los trabajos de investigación se presentan los días jueves por la tarde, ¿verdad? Hasta ahora no tenemos ni un solo trabajo de investigación, pero pueden presentarlo hasta antes del examen, ¿ya? O sea, una semana antes del examen. Aquí está la fórmula para omnibus o camión rígido y aquí tenemos la fórmula para camión semirremolque. Fíjense ustedes qué es lo que se anota acá. Tenemos S, el sobreancho en metros, acá. ¿Qué datos se introducen? El radio de la curva, la velocidad de proyecto, la distancia entre el eje delantero y parachoque delantero y la distancia entre el eje delantero y el eje trasero, ¿verdad? O punto medio de los ejes traseros, si hubiera dos ejes. Para camión semirremolque utilizamos el radio de la curva en metros, la velocidad de proyecto igual, y aquí tenemos ya más distancias. L1, la distancia entre el eje delantero y el parachoque delantero. L2, la distancia entre el eje delantero y el pivote de apoyo. ¿Cuál es el pivote de apoyo? Este de acá es el pivote de apoyo, que no está dibujado, tal vez en el... Acá es el pivote de apoyo, en esto de acá. Esta separacioncita de acá es el pivote de apoyo, ¿no? El camión remolque. Y finalmente L3, la distancia entre el pivote de apoyo del semirremolque y el eje trasero o punto medio de los ejes traseros, ¿no? Entonces creo que es mucho más sencilla de aplicar estas formulitas que la norma boliviana actual. Repito, si alguien quisiera investigar, puede presentarnos un análisis, ¿verdad?, de la norma boliviana actual, compararla con estas formulitas y tal vez inclusive sea mejor utilizar la norma boliviana actualizada, ¿no? Habría que revisar. Bueno, lo que se desea justamente es esto, que nuestros dos camiones puedan pasar de manera simultánea, ¿verdad? Sin conflictuarse uno con el otro, ¿verdad?, por una curva circular. ¿Cuál es la variación del sobreancho? ¿Cómo voy a variar el sobreancho? La longitud normal para desarrollar el sobreancho es de 40 metros, ¿verdad? Si la longitud de transición es mayor o igual a 40, el inicio de la transición se ubicará 40 metros antes del principio de la curva circular. ¿Está bien? Es decir, llegando a la curva circular ya tiene que estar desarrollado el 100% del sobreancho. Si la curva de transición es menor a 40 metros, el desarrollo del sobreancho se ejecutará en la longitud de la curva de transición disponible. ¿Okay? Bueno, aquí vemos cómo es la transición. Cuando tengo una curva sin espiral de transición, solamente se construye el sobreancho en el borde interno. Acá vemos. En el borde interno está construido el sobreancho. Pero el eje debe desplazarse. El eje se desplaza en S medios. ¿Está bien? Entonces yo tengo un nuevo eje. El eje tiene que entrar hacia la curva, ¿verdad? Para darle simetría a nuestro diseño. Entonces, si mi sobreancho es S, el eje se debe desplazar S medios, ¿ya? Eso en cuanto a curva sin espiral de transición. Cuando tengo espiral de transición es mucho más sencilla la figura,
porque yo simplemente lo que hago es distribuir S medios en la parte externa y S medios en la parte derecha, ¿ya? Siempre pedirles que todo lo que hablemos en la materia es sujeto de evaluación. El sobreancho es demasiado fácil, es demasiado sencillo, ¿verdad? Pero tenemos que conocer. Acá vemos una distribución de sobreancho, ¿verdad? ¿Cómo podríamos calcular y replantear, ¿sí?, esta distribución de sobreancho, ¿sí? ¿Cómo se replantea? Es decir, simplemente lo que hacemos es dividir el sobreancho entre la longitud de 40 metros, ¿verdad? Y vamos multiplicando por cada 5 metros, puede ser, para darle un replanteo igualito al de la curva circular, ¿verdad? Entonces voy replanteando de cualquier forma. Aquí lo que está sacando directamente es un delta de sobreancho. Es decir, al dividir en esta formulita, estoy encerrando, estamos dividiendo el sobreancho, que en este caso ha salido 0.9, entre los 40 metros. Y lo voy multiplicando por cada longitud X, ¿verdad? Entonces se va sacando la distancia a la que se está alejando, ¿verdad?, el sobreancho, hasta que llega al valor completo de sobreancho, y ahí se mantiene con esa separación de 0.9 de todito. Entonces, comienza acá, lógicamente, con 0 de separación, comienza a avanzar lentamente hasta llegar al sobreancho perfecto, que está acá, y toda esta longitud que estoy pintando acá abajo, pues vale los 40 metros que les estoy diciendo. Entonces tengo que hacer el desarrollo del sobreancho, lo hacemos en 40 metros de longitud para que el proyecto sea estético, ¿verdad? Entonces, 40 metros antes de la curva circular, ¿verdad? Si tengo espiral de transición, ya hemos explicado que son los últimos 40 metros de la clotoide, y si no, lógicamente utilizamos toda la parte clotoide que se tenga. Si es de 30 metros, por ejemplo, la clotoide, utilizamos 30 metros de clotoide más 10 metritos que salimos fuera de la clotoide sin ningún problema. No hay ningún problema. Entonces, 10 metritos fuera de la clotoide, y si mi clotoide es de 30 metros, los 30 metros, cuando llegue a la curva circular, ya tendré mi sobreancho completito. Bueno, para concluir esta parte de curvas, me faltaría explicar en pavimento rígido. Les dije que lo iba a explicar más adelante. Entonces vamos a explicar qué pasa en el pavimento rígido en nuestro país. En pavimento rígido se construye una vía de pavimento así, con carriles de 4 metros, sin sobreancho. Los carriles son de 4 metros, ¿verdad? Sin sobreancho. Todita la carretera va a tener 8 metros de ancho. Esa es la idea. Entonces, en algún lugar sí podría haber algún inconveniente para el cruce de camiones, ¿verdad? Hay que ver qué tratamiento adicional se podría hacer cuando la curva requiere un sobreancho mayor al que yo le estoy brindando, ¿verdad? Entonces hay que darle solución. Si se necesita ampliar, vamos a tener que ampliar. Lo que pasa es que en pavimento rígido es bien difícil ampliar. Se han cometido muchos errores al hacer la construcción de pavimento. ¿Qué es lo que ocurría en pavimento? A ver, voy a tratar de dibujar acá. Primero borraremos esto, entonces. ¿Qué es lo que ocurría en pavimentos en rígidos? Y ha ocurrido demasiado. Si han ido a Potosí, Tarija, en el Potosí, Tarija han debido ver ustedes este problema muy, muy frecuentemente. ¿Qué es lo que ha pasado? Nosotros trazamos acá nuestro carril. Tenemos la terminadora, ¿verdad? La terminadora de concreto que me da un ancho fijo. Entonces, el ancho está así, ¿verdad? Luego viene la terminadora y en la curva tiene que darle sobre ancho. Entonces, el proyecto queda más o menos así. Así va, ¿sí? Así se ha vaciado, ¿verdad? Manteniendo lo que la terminadora puede hacer. En esa época la terminadora nos hacía carriles aquí
de 3.5, y aquí también otro carril de 3.5. Y dejaban este hueco de aquí del medio para hormigonarlo después. Y llegaban después y se puede hormigonar. Con asfalto ha ocurrido prácticamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Con el asfalto casi no se nota, ¿verdad? Casi no se nota. O sea, cuando vayan a ver las curvas, casi no se nota, ¿verdad? Pero en pavimento rígido sí, se nota la junta que hay que sellarla, quedaba un desastre. Entonces, ¿qué ha comenzado a pasar? Aquí se ha comenzado a desportillar estas esquinitas de acá, se han comenzado a destrozar toditos los sobreaños. Por eso se ha decidido que directamente se iban a hacer vías como las que les he planteado, de 4 metros, ¿verdad? Entonces, nuestra vía viene así. Y acá en las losas traen, aquí vamos a separar las lositas, voy a poner aquí una separación de losas. Las losas traen acá unas cajitas cuadraditas, se las construye, han debido ver en el sillar, en muchos lugares, en muchas carreteras del país, ¿verdad? Unas cajitas aquí que se colocan al lado final, digamos, al lado extremo de la losita. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué se llaman estos aparatitos? Estos dispositivos. ¿Nadie sabe? A ver, alguien me ha escrito, vamos a ver qué dice. Ojos de gato, no. No son ojos de gato, estos son unos huecos en el hormigón. Los ojos de gato efectivamente no se ponen en las vías en los extremos. No, nunca he visto yo una carretera con ojos de gato en los extremos. Sí ponen los ojitos de gato, tal vez los chiquititos, ¿verdad? Para delimitar el borde, delimitar el carril. Puede ser, sí, podría ser. Pero estos son dispositivos que se llaman sonorizadores. Se los coloca solamente en pavimento rígido, ¿verdad? Estos sonorizadores, ¿para qué sirven? ¿Alguien ha visto en el Chapare, pavimento rígido de algunas carreteras? Para que el conductor no se salga del carril, tal vez. ¿Ya? Perfecto. Eso es lo que los ingenieros creemos que crean los conductores. Los conductores creen que nos estamos preocupando por ellos, ¿no? Entonces, se está saliendo del carril y siente en el volante un golpe, ¿no? Sí, el sonorizador con la llanta, como son huequitos en el asfalto, en este caso, perdón, en el pavimento rígido, en el hormigón, entramos y sentimos en el volante un golpecito que nos obliga a otra vez entrar a nuestro carril, ¿ya? Bueno, eso es lo que queremos que crean los transportistas, pero no es así. En pavimento rígido, la parte débil del pavimento es la esquina. Lo primero que se rompe en el pavimento rígido es la esquina, se rompe a 45 grados. Las esquinas se rompen a 45 grados, ¿sí? Ese es el problema del pavimento. La falla se da a 45 grados. Entonces, si yo tengo mi losa, es así, ¿verdad? La fisura se va a dar más o menos por aquí, ¿verdad? Se va a romper a 45 grados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace sonorizadores, construye los sonorizadores a cierta distancia, así son los huequitos, para que el conductor sienta ese golpeteo y se aleje del borde de la losa. De esa manera yo estoy protegiendo mi losa contra las fisuras de esquina que son realmente catastróficas, ¿verdad? Lógicamente que algunos camiones van a tener que parquearse en la verma, etcétera, ¿verdad?
pero van a ser cargas extraordinarias, no son cargas permanentes. En cambio, si yo no tendría estos sonorizadores, pues los camiones circularían siempre por los bordes sin ningún problema, no se darían cuenta, ¿verdad? Entonces, poniéndole yo este dispositivo de seguridad, ¿verdad? Hago que el conductor más o menos se aleje, ¿no? Vamos a ver algunas imágenes. Estamos aprendiendo construcción de carreteras. Vamos a ver San José Rebor el Tinto, vamos a ver el Sillar, vamos a ver muchas obras, ¿verdad? Para que vean justamente inclusive cómo se construyen estos sonorizadores, que es muy facilito. Terminamos de vaciar la losa, se pone el moldecito, se golpea con un combo, ¿verdad? Sí, un combito de goma y el moldecito va entrando en el hormigón y me deja los huequitos, pero perfectamente diseñados, ¿ya? Bueno, eso es, jóvenes. Con esto se acaba nuestro capítulo. A ver, tenemos pregunta acá. ¿Por qué se utiliza fierro liso en pavimento rígido? Ah, ya. El pavimento rígido se utiliza no solo fierro liso, se utiliza también fierro corrugado. A ver, ahorita te voy a mostrar. Esta de acá es la junta longitudinal. Esta es la junta longitudinal. Y estas de acá son las juntas transversales, ¿no? Entonces, en la junta longitudinal se coloca el acero corrugado. Sí. Aquí viene el acero corrugado. En la junta longitudinal. Este es el acero corrugado. ¿Por qué es corrugado? Porque este me va a brindar adherencia entre el carril izquierdo y el carril derecho. En cambio, en la junta transversal, el acero es más chiquitito, es más ceñido, tenemos más pegaditos los fierritos, pero estos son fierro liso y además uno de los lados del fierrito viene con grasa, viene engrasadito. ¿Para qué? Para permitir la dilatación. Por eso trae la grasita. ¿Ya? Ahí están nuestros fierritos lisos, ¿no? ¿Para qué se colocan estos fierritos acá? Bueno, este no es hormigón armado. A veces alguien piensa y ve que se está poniendo fierro y dice están haciendo hormigón armado. No, estas se llaman pasajuntas. ¿Cuál es el objetivo de la pasajunta? Vamos a dibujar acá. La losita viene acá. Nosotros tenemos que cortar la losa aquí. Hacemos un cortecito. Y este corte va a inducir a una fisura. Entonces, acá está colocado a una altura de H medios. Está colocado nuestro fierro. Ese es el fierro pasajuntas transversal, ¿verdad? Es el transversal de fierro liso. ¿Para qué se pone esto? Para que la losa de la izquierda, cuando venga la llanta del auto y esté pasando a este lado, ¿verdad? Y cuando pase la llanta con la carga P, este fierrito se va a encargar de transmitir la carga al otro lado de la losa, de tal manera que no se produzca en este punto una grada, ¿verdad? Cuando yo presiono más un lado, se hunde antes, ¿no? Es por eso que se pone el fierro, para evitar que se hunda uno de los lados antes que el otro. Entonces, de transmitimos la carga y además ese lugar puede trabajar como dilatación. Entonces, por eso uno de los lados viene con grasa, de tal manera que pueda trabajar como punta de dilatación, si fuera así. No es tan así porque aquí no hay espacio en el hormigón para dilatarse mucho. Por eso cada 30, 40 metros siempre recomiendo a mis estudiantes de hormigones que hagan junta de dilatación real, ¿verdad? No siempre se hace y por eso cada 30, cada 40 metros aparecen unas fisuritas que nadie sabe por qué han aparecido, pero son porque el hormigón no tiene dónde dilatar, no tiene espacio para dilatar, ¿no? Entonces, es muy interesante toda la tecnología de hormigón de pavimento. ¿Ya? Gracias por la pregunta. ¿Qué otra pregunta tenemos?
A ver, tenemos otra preguntita en el chat. ¿De qué depende el tipo de asfalto a utilizar en una carretera? Bueno, bien, buena pregunta. Usualmente el pavimento rígido tendría que utilizarse en suelos de menor resistencia. Esto debido a que, a ver, vamos a borrar un poquitito, no pertenece esto a la materia, pero siempre toda pregunta es buena, nos ayuda a seguir aprendiendo un poquitito más. A ver, borraremos este pedacito de acá para que dibujemos cuál es la figura. El pavimento flexible distribuye sus cargas de una manera cónica. Ahora sí vamos a dibujar. A ver, el pavimento flexible tiene aquí la capa de asfalto, la capa base, la capa subbase. Y aquí el terreno de fundación. Entonces aquí, cuando viene la llanta, con la carga, ¿verdad? La carga se distribuye así. Varían los grados, eso no les enseñan en carreteras 2, porque cada suelo tiene un módulo elástico diferente, ¿no? Entonces las cargas se distribuyen de esa manera. Entonces, aquí teníamos una carga P. Entonces, aquí tengo un área 1. Aquí tengo un área 2. Aquí tengo un área 3. Y según este análisis y mediante bucinés que han llevado ustedes en mecánica de suelos, la carga se disipa, prácticamente se vuelve cero, ¿verdad? En 0.80. Ay, mis letras, mis números. Casi en 0.80, se vuelve cero la carga, se disipa de tal manera que en 80 centímetros la carga ha desaparecido por completo, es absorbida por las diferentes capas. Es por eso que las tuberías de drenaje, de agua, de todo, deben estar 80 por debajo, de tal manera que pasan los camiones y abajo la tubería no va a sentir absolutamente nada, ¿verdad? Eso es el caso del pavimento, este es el pavimento flexible. Pavimento flexible. ¿A ver? En el pavimento rígido cambia la figura. En pavimento rígido tenemos la losa de hormigón que es gruesa y abajo tenemos la capa subbase, nada más. Esta capa de hormigón, esto de aquí es hormigón, cuando tenemos la rueda aquí arriba, con su carga P, distribuye de diferente forma, inclusive aquí manejando este análisis, se hace un bulbo de presiones, algo así más o menos. Es decir, aquí abajo no le llega prácticamente nada. ¿Sí? Esto es lo que te dice la teoría, lógicamente, ¿verdad? Hay que analizar muchos otros conceptos, pero te dice la teoría. Si tienes un suelo realmente muy malo, ponle pavimento rígido, porque las cargas no van a llegar al suelo malo. El suelo malo va a estar tranquilito, ¿verdad? Entonces, efectivamente, si hacemos un hormigón de buena calidad, con buenas características, ¿sí? Va a durar muchísimo tiempo, porque no se ve afectado por las cargas la parte crítica. El suelo crítico no se ve afectado. En cambio, con el flexible se afecta un poquito más, pero no se olvide que el flexible trae dos capas granulares, ¿no? Aquí tenemos una capa que es la capa base, y aquí tenemos otra capa que es la capa subbase. Tenemos dos capas granulares. Entonces, en muchas circunstancias se plantean ambas alternativas, tanto el flexible como el rígido. En nuestras ciudades, pues inclusive con niveles freáticos elevados, ¿verdad? Se puede escoger cualquiera de las dos, ¿no? Yo siempre recomiendo el rígido, pero un rígido bien hecho, con buena resistencia, buenos cortes, buenas juntas, y realmente dura bastante. Se queda el debate, ¿no?
porque hay pavimentos flexibles que duran mucho. Yo he construido la avenida Víctor Ustariz desde el sitio hasta Colcapirua y siempre voy a mirar, es mi primera obra. Estaba recién saliendo de la universidad. La obra sigue perfecta, está en buenas condiciones. Cuando me preguntan por qué está bien la Víctor Ustariz y las otras aledañas están mal, yo les respondo de la manera más sarcástica y les digo, están bien porque yo no sabía nada. ¿Sí? Y todos dicen, ¿cómo es posible? Sí, no sabía nada. A veces cuando uno cree saberlo todo, se equivoca. Yo no sabía nada, era mi primer trabajo. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Andaba con un libro bajo el brazo, leía, y traté de cumplir todo lo que decía el libro, ¿verdad? Que tampoco se cumplen otras obras. El libro decía que para echar el asfalto, para lanzar carpeta, había que esperar 72 horas después de la imprimación para que absorba la imprimación. En Bolivia, en nuestras calles, en nuestras carreteras, ponen la imprimación y al día siguiente ponen el asfalto, ¿verdad? Cuando la norma dice que tenemos que esperar 72 horas. Ya, mínimo 48 horas. Entonces, como yo no sabía mucho que hay trucos y trucos que se hacen, por suerte, les digo, por suerte, yo leía mi librito. Aquí dice, ingeniero, le decía, yo estaba de supervisor de la alcaldía, y digo, aquí dice mínimo 48 horas después de la imprimación. Así que vamos a esperar esos 48, ¿no? Entonces, básicamente es eso, cumplir con las reglas del juego, hacer las cosas bien. Y tenemos pavimento flexible en la Víctor Ustariz que está durando bastante bien, bastantes años, porque se ha trabajado con el criterio de respetar las normas, ¿verdad? Tenemos pavimento rígido también en otros lugares de la ciudad que están aguantando bastante bien. Yo he hecho la avenida Pachacuti, podemos ir a pasear algún día, ojalá se pueda llevarlos a mis obras, ver que vean un poquito, con el objetivo de que aprendan. Estamos en ese objetivo de enseñarles a ustedes. Si se hace bien una obra, esa obra va a durar, ¿verdad? Pueden haber pavimento rígido en otros lugares, están destruidos. Flexible, en 2 años se sale, ¿verdad? Entonces, bueno, vean con análisis crítico cómo están construyendo. Un día vayan a pararse en una calle, cómo están bacheando. ¿Será lo correcto? Antes se cortaba cuadraditos para poder bachear. Ahora llega la alcaldía, le tiran el riego al hueco, no sacan ni el agua de la lluvia y le tiran el asfalto encima. Compactan y se van, ¿no? Al día siguiente, como no hay adherencia abajo, comienza a salirse. Pasa un camión y en sus ruedas se lleva mitad del asfalto. Pues como les digo, la cosa básicamente es cumplir con las normas. Y reiterando la respuesta, teóricamente, nuestro pavimento rígido funcionaría mejor con suelos de peor calidad. Si tienes un suelo realmente muy blandito, un suelo que tiene mucha agua subterránea y que te puede causar problemas, la decisión correcta sería hacer un buen pavimento rígido, ¿verdad? De buen espesor, de buena resistencia, y dándole una buena capa subbase de drenaje para que las aguas puedan circular por ahí y no afecte la parte subterránea, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poquito de carreteras y de pavimentos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta adicional, pero ya de carreteras, de lo que hemos hablado, de nuestras curvitas, de nuestro proyecto? Muy bien, si no hay curvitas, acá paramos la clase. Esta tarde nos vemos para escuchar preguntas, dudas, ya de la parte, estamos acercándonos a la parte final de nuestro proyecto. ¿Ok? Un abrazo para todos, cuídense mucho, nos vemos por la tarde.